Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra bien hermosa que el Señor nos regala para la vida de cada uno de nosotros. Creo que eh, durante este tiempo, durante este transcurrir, he podido darme cuenta y he podido experimentar eh, que gran parte de la depresión muchas veces o de los momentos tristes que llegan a nuestra vida, podría decir que un 60 o un 70% son por expectativas no cumplidas. Y algunas de esas expectativas no cumplidas pueden ser por nosotros o por los demás. Siempre eh, he tenido esa sensación y por la experiencia personal mía he podido darme cuenta de eso. A veces cuando yo hago algo y tengo una expectativa diferente realmente a lo que sucede, o espero algo diferente a lo que recibí o a lo que estoy viviendo, podemos entrar en algo como en una desilusión, como en una pequeña depresión, digo yo. Y esa desilusión nos puede frenar, nos puede parar, puede hacer que retrocedamos lo que ya hemos avanzado, incluso puede hacer que cambiemos nuestro camino, que desviemos nuestro camino del propósito que tiene Dios. Y hoy quiero a través de algunas historias de la palabra ver de alguna forma cómo el Señor quiere que esas situaciones en nuestra vida no nos afecten, porque indiscutiblemente esas situaciones en nuestra vida pueden llegar a afectar. Somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos expectativas, tenemos sueños, y a veces las cosas no se dan como nosotros queremos, pero porque he podido entender que de alguna forma nosotros esperamos recibir de lo que estamos dando, y no siempre sucede así, no siempre las personas tienen esa expectativa de parte de nosotros o dan de acuerdo a lo que nosotros recibamos. Pero también he entendido que estas circunstancias que nosotros vivimos son las que nos van transformando nuestro carácter, son las que van haciendo, no que nos volvamos más resistentes, sino que de alguna forma no dejemos que esas situaciones nos afecten nuestro caminar y que nos frenen nuestro avance hacia la meta que nos hemos propuesto. Y aquí hay unos ejemplos que me causaban mucha curiosidad cuando los leía y hace referencia a los discípulos, a los apóstoles de Jesús. Cuando yo leo la historia en Lucas capítulo 9, al principio de este capítulo, dice que Jesús envía a 12 de sus discípulos, ¿cierto?, a recorrer las aldeas y les da poder y autoridad para sanar enfermos y todo eso. Y ellos van y regresan con las buenas nuevas, regresan emocionados porque pues los demonios se sujetan, los enfermos se sanan, las personas reciben la palabra y eso les da emoción. Entonces Jesús les dice, bueno, alégrense porque sus nombres están siendo escritos allá arriba. Pero en ese mismo capítulo, cuando uno lee un poquito más abajo, ya al final de los capítulos, en el versículo 51, hay una historia muy curiosa porque esos mismos discípulos a los que Jesús había enviado y que estaban emocionados con todo lo que estaban haciendo, dice que Jesús los envía a una aldea para hacer los preparativos para la última cena y dice que en esa aldea no los recibieron, prácticamente que los echaron de esa aldea. Entonces Jacobo y Juan, el apóstol Juan, los dos le dicen a Jesús, bueno, como no nos recibieron, ¿por qué no hacemos que caiga fuego del cielo como lo hizo el profeta Isaías y los consuma a todos? Y entonces Jesús registra la palabra que los reprende y les dice, pero ustedes no han entendido, o sea, ¿de qué espíritu son ustedes? Entonces Jesús los reprende en esta escena porque a pesar de que habían estado durante 3 años y medio con Jesús, habían visto su misericordia, su amor hacia los demás, tenían una expectativa muy alta de estas personas que pensaron que los iban a recibir, que pensaron que porque eran los enviados de Dios, que porque eran los discípulos, les iban a abrir las puertas y todo iba a salir color de rosa. Entonces estos discípulos se enojan porque no cumplieron las expectativas que ellos tenían y Jesús los reprende. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, ahí pegado a esa, Jesús ya envía a 70 de sus discípulos. Y dice que los envía también a la misma misión, a recorrer las aldeas, a sanar los enfermos, a predicar el evangelio, pero les da una instrucción muy curiosa, que pienso que hace referencia a lo que había pasado con los discípulos cuando no los quisieron recibir. Les dice que cuando no los reciban en una aldea, dice, sacúdanse el polvo de los pies.
Y les dice algo muy interesante después, les dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. O sea, cuando no lo reciban y ustedes solamente hagan el acto de sacudirse los pies, dice que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Y esto me parece muy curioso porque cuando yo voy a Mateo capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, que son capítulos 5, 6 y 7 de esta enseñanza hermosa de Jesús, Jesús habla de amar a nuestros enemigos. O sea, está haciendo referencia de que aunque nos hagan lo que nos hagan, la expectativa de nosotros o el propósito de nosotros o el sentir de nosotros hacia esa persona, incluso la motivación de nosotros hacia lo que hacemos, no debe ser por lo que nosotros vamos a recibir o por lo que vamos a esperar de las demás personas, sino porque nosotros hay una motivación de hacerlo. Entonces ahí es cuando Jesús le dice a sus discípulos, por eso logro entender que Jesús le dice a sus discípulos que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, porque de alguna forma Jesús en estas enseñanzas le dice que seremos hijos de nuestro Padre Celestial perfectos cuando nosotros amamos a los que nos hacen daño, a los que nos lastiman, a los que no nos dan lo que nosotros esperamos que íbamos a recibir o que no cumplen las expectativas que nosotros estamos esperando de esa persona. Entonces me parece muy interesante esto porque el Señor de alguna forma nos enseña a través de los discípulos y a través de estas enseñanzas que Él nos deja, que nosotros debemos no esperar nada de los demás, no hacer que la motivación que nos lleve a hacer algo hacia los demás no debe ser una retribución, no debe ser esperar algo a cambio, porque entonces nos vamos a desilusionar, porque entonces cuando no se cumplen esas expectativas de lo que nosotros estamos esperando de los demás, nos vamos a frenar, nos vamos a deprimir, nos vamos a poner tristes, vamos a desviar nuestro camino, vamos a dejar incluso de hacer lo que estamos haciendo porque las expectativas de esa otra persona no se cumplieron en mi vida. Y el Señor nos está enseñando a que el acto de sacudirse los pies, que es el acto de que le enseñaba Jesús a sus discípulos, no es un acto que no nos importe esa persona, sino es un acto de que eso que hemos recibido no nos afecte en nuestro corazón. Entonces Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Cuando nosotros no dejamos que eso que nos hicieron afecte nuestro corazón, entonces estamos amando, estamos siendo misericordiosos, no estamos dejando que lo que esa persona hace afecte mi corazón, afecte mi relación con Dios. Y allá es donde el Señor nos quiere llevar. No solamente, como lo dije ahorita, para que nos afecte nuestra relación con Dios, sino porque nos ponemos tristes, nos desilusionamos. Miren, al principio cuando yo empecé este caminar con el Señor, ayer que estaba orando, podía ver de alguna forma, no quiere decir que ya lo haya cumplido al 100%, pero ayer que estaba orando, le empecé a dar gracias al Señor por tantas cosas y podía ver de alguna forma cómo mis motivaciones hacia los demás habían cambiado. En algún momento de mi vida yo empezaba a hacer las cosas motivado por posiblemente la retribución que iba a esperar de las otras personas o si en algún momento yo necesitaba a esa persona, posiblemente podía contar con esa persona. Entonces, mi motivación era lo que yo podía recibir de los demás. Y creo que cada uno de nosotros en algún momento tiene esas motivaciones porque creo que en nuestro corazón hay como esas carencias afectivas que cada uno de nosotros tiene desde nuestra crianza, puede ser por exceso o por defecto de lo que hemos vivido, pero creo que cada uno de nosotros los tiene. Entonces, mis motivaciones eran lo que yo esperaba de esa otra persona. Y si esa otra persona posiblemente me retribuía bien, pues yo me emocionaba, yo me motivaba, me alentaba a seguir el camino, pero si la persona me retribuía mal, me deprimía, me desilusionaba, dejaba de avanzar, me frenaba en mis metas, porque mis expectativas eran muy altas. Y yo podía ver cómo a través de estos años Dios había cambiado esas motivaciones en mi corazón, a través de personas que me hacían constantemente eso. ¿Cómo yo me curo de una enfermedad? ¿Cómo yo me curo de una bacteria? Pues cuando me inyectan el virus, mi cuerpo produce el anticuerpo. Y de alguna forma, esas personas llegan a nuestra vida, esas personas que no cumplen nuestras expectativas con el propósito de que sanemos nuestro corazón, de que aprendamos de que nuestra motivación debe ser hacerlo porque queremos, hacerlo porque nos gusta, porque queremos agradar a Dios,
no realmente porque estamos esperando algo de las otras personas. Y quería invitarlos a través de esta vitamina de amor a que seamos un poquito conscientes de estas situaciones que llegan a nuestra vida. En la medida en que más nosotros nos desilusionen las personas, en la medida en que más nosotros esperemos que nuestra motivación sea la retribución de las personas, entonces nos vamos a deprimir, nos vamos a poner tristes, vamos a dejar lo que estamos haciendo, nos vamos a desmotivar. Hoy empezamos una cosa y no la terminamos porque alguien nos hizo algo y entonces ya no lo quiero seguir haciendo porque esa persona me desilusionó. Y de eso no se trata, se trata de que eso no nos afecte y que podamos de alguna forma sacar eso de nuestro corazón, no guardar esas ofensas ni guardar eso en nuestro corazón, sino seguir adelante. Incluso si esa persona vuelve a necesitar de nosotros, estar ahí dispuestos a ayudar, porque de eso se trata, de eso es a donde el Señor nos quiere llevar.